Seguimos con más temas en este 8 Magazine Salamanca de hoy viernes. Ya saben ustedes que les habíamos dicho al sumario, al inicio de nuestro programa, que hoy precisamente vamos a hablarles de literatura, porque qué importante siempre es tener un buen libro a mano, y precisamente si es de un autor de aquí, con temática de aquí, de la que más nos gusta, y con un libro sin duda que merece mucho la pena leer. Les estamos hablando de Tiempo de espinas, que por aquí lo tengo, fíjense, es un libro contundente, pero un libro que, bueno, ya desde la portada nos llama la atención y está escrito por Benito González García, que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, Benito, bienvenido. Buenas noches, un placer estar aquí. En primer lugar, cuéntanos, ¿cómo llegaste a escribir Tiempo de espinas? Pues Tiempo de espinas surge porque yo soy un amante de la historia, me gusta mucho sobre todo la etapa del medievo, del alto medievo, y buscando información y leyendo encontré una situación que me pareció muy interesante, como era la repoblación de nuestra ciudad, de Salamanca, y el hecho de que surgiera en el año 1122, bueno, hay historiadores que lo sitúan en el año 1125, el denominado cisma de los francos. Es probablemente la primera vez que el pueblo se rebela contra la autoridad existente en aquel instante. Entonces, esas dos situaciones me gustaron mucho y a partir de ahí empecé a estudiar sobre la repoblación. La repoblación, por si quieres saber un poco, comienza cuando muere el Cid. Raimundo de Borgoña es el marido de doña Urraca I de León y controla todas estas tierras, y él decide traerse a su amigo, a un amigo monje guerrero, que también era franco como él, a Salamanca para reiniciar, porque ya había habido intentos anteriores, reiniciar la repoblación de nuestra ciudad. Ese personaje es Jerónimos de Perigueos, que es al que le tenemos dedicada la torre de la Catedral Vieja. Y ellos dos, junto a doña Urraca, claro está, son los que inician esta historia de repoblar nuestra tierra, que repoblar no era otra cosa que traer gente del norte normalmente, ya que los musulmanes o moros, como queráis llamarlos, estaban al sur, pues toreses, vascones, astures, gente de Navarra, y al ser tanto Raimundo como Jerónimos ser francos, trajeron gente del sur de Aquitania y de Occitania. Es decir, aquí se llegó como en los años 60, en Alemania, que al final fuimos mucha gente, yo soy hijo de migrantes, y llegamos a estar allí gente pues, de Turquía, de Yugoslavia, de Italia, de España, Portugal, en fin. Es un poco el repoblar lo que me llamó la atención, la repoblación y ese detalle del cisma de los francos, que no se sabe gran cosa, pero que yo le doy una interpretación en la novela, y que espero sobre todo que guste a la gente, o que está gustando, vamos, porque ya... Nos llama mucho la atención el nombre, Benito, Tiempo de espinas, porque bueno, nos estás dando pues esas primeras señas de identidad de la novela que nos hablan sin duda de la repoblación por parte de varios pueblos. Se supondría, teniendo conocimiento de esto, que puede ser una época de cierta estabilidad, de asentamiento de las familias, de las gentes. En cambio, el título de la novela nos dice lo contrario. Claro. Pensemos por un instante que estamos en el año 1122, que es cuando se ocurren los hechos. La situación de protección, de ayuda, de auxilio era nula. Las gentes que venían de otras tierras hacia Salamanca venían por caminos, andando, con los riesgos que eso suponía, el saqueo, las violaciones, los asesinatos que se daban en aquellos años. Los derechos humanos evidentemente no existían. Entonces, esta novela, que está dividida en dos partes, una es el camino que tienen que recorrer los distintos personajes hacia Salamanca, y otro lo que aquí se encuentran, porque salen esperando encontrar una tierra prometida y sin embargo lo que se encuentran es una realidad bien distinta. La idea es el narrar esa dureza del camino, por eso el nombre Tiempo de espinas. Hay un momento en la novela que aparece, que lo metí sin darme cuenta, y luego releyéndola, porque claro, hasta que la das publicada hay que leerla un montón de veces, me pareció muy acertado, Tiempo de espinas, porque el camino no era hacia la gloria, era hacia la realidad.
Benito, ¿cómo llegaste a escribir esta novela? Porque estamos muy acostumbrados, yo creo, hoy en día también especialmente, pues a ver a grandes autores internacionales, bueno, estilo Pilares de la Tierra y todas estas novelas que, bueno, nos cuentan historias también un poquito más lejanas, tal vez, no nos cuentan nuestra historia de aquí, que es muy rica, que tiene muchos siglos precisamente pues de intrahistoria también, lo que nos contabas, estas historias humanas que hay por los caminos, todas las vicisitudes que nuestros antepasados tuvieron que vivir. ¿Cómo llegas a este hilo argumental? Bien, como te decía, amo la historia y el medievo es muy rico y muy desconocido. Entonces la idea era narrar, en un principio quería contar la historia de Doña Urraca, pero según fui escribiendo me di cuenta que yo no quería contar una historia de gente importante, quería contar una historia humana, de gente sencilla, del pueblo, que sufría el camino, que no tenía protección. Esta novela, cuando la leas, verás que está muy dedicada a la mujer, es una novela feminista, porque intento ensalzar esa figura que pasa desapercibida en la historia del medievo. La mujer es, con todos los respetos, es un objeto en aquel instante, ¿no? Entonces quiero ensalzarla, quiero hacerla no heroína, porque en esta novela no hay héroes, hay gente normal, pero sí darle ese toque de fuerza, de ayuda, porque lo que pretendo es demostrar que se juntan en un momento determinado tres religiones distintas, los cátaros, la famosa cruzada albigense, que surge en la zona franca, en Aquitania y Occitania especialmente. Un grupo de ellos son cátaros, hay una chica que es cristiana y luego hay un pastor que es musulmán o moro, y que todos en algún momento determinado de sus historias se ven obligados a abandonar esas tierras. Y la protagonista de la historia, la que lleva el hilo, es la mujer. La mujer. Una historia, el que yo situara en el año 1122 es porque había dos opciones, 1122-1125, lo he hecho para dar un pequeño reconocimiento a Leonor de Aquitania, que es una de las grandes mujeres del medievo, porque nace en ese año. Entonces, en un momento determinado, es un instante en la novela, es un capítulo, pero quiero dar ese agradecimiento a la figura femenina que tan desaparecida ha estado en el medievo, ¿no? Supongo que para elaborar una novela de estas características, Benito, has tenido que llevar a cabo un proceso de documentación, bueno, pues en profundidad, de buscar en diferentes archivos, fuentes. ¿Ha sido sencillo? ¿Cuánto tiempo aproximadamente puede llevar esto? Me llevó el preparar toda la documentación o la idea general aproximadamente 2 años. Luego el escribirla fueron 7 meses. Me senté y empecé a escribir. Y en un principio... Esto es un inciso, escribiste de una manera, pues, bueno, con una pluma ágil, porque hay que decir que si fueron 7 meses y son 800 páginas, ha sido una manera bastante... Hombre, rápida. Se lee muy bien, los capítulos son muy cortitos, con lo cual hay muchos capítulos y verás que he ido generando arcos literarios para que el lector continuamente tenga esa necesidad de seguir, a ver qué va a pasar con este personaje, con el otro, mantener esa tensión, ¿no? Es obvio que la preparación, el documentar te lleva tiempo. Yo cogí información de José Luis Iglesias, que es un historiador de Salamanca, y de Méndez, que fue mi profesor en la Universidad de Salamanca, porque hice 2 años de historia, una por la UNED, bueno, el primero hice por la universidad y la segunda por la UNED, y fue una experiencia maravillosa. El asistir a sus clases, esa forma de contarte la historia. Yo creo que la historia es para disfrutarla. Puede ser un buen mensaje, yo imagino, con el que se queden los lectores después de leer la novela, que la disfruten, que se queden con, bueno, pues con esta versión más amena de la historia, que a veces se nos hace un poquito complicada, pero también quería pedirte, ¿con qué te gustaría que se quedasen los lectores cuando terminen o cuando se embarquen en esta lectura de Tiempo de Espinas? Con el sabor de haber leído una novela cercana al ser humano, humana. Es decir, en un momento encontrar ese paralelismo con nuestra vida diaria, de ser capaz de dar todo por una persona que no conoces. El amor al prójimo que desde pequeño nos enseñaron en la iglesia y en la religión, ese amor al prójimo está reflejado ahí, además desde la visión de la mujer. Por lo menos lo he intentado, claro. ¿Y en qué punto se encuentra una cuestión como esa, Benito, tan importante, que parece que cada vez
el que está al lado nos importa menos. ¿Cómo lo ves? Vivimos en una sociedad muy dada a la economía, al vivir el presente, a disfrutar el yo. No nos damos cuenta que al igual que esta gente sufrió para llegar a Salamanca en los años 60, nosotros los españoles sufrimos por llegar a Alemania, a Suiza, a Francia. Tuvimos etapas muy duras, porque yo me fui con 9 años, pero la primera etapa fue realmente difícil en una sociedad como la alemana, que de entrada no conoce ni el idioma. Y hoy en día tenemos lo contrario, ahora viene gente hacia nosotros. Nosotros no íbamos en patera, pero es terrible lo que se está dando hoy día en el mar y que no sabemos, como países civilizados, supuestamente, no sabemos cortar. Tenemos que trabajar más en favor del ser humano, independientemente de la religión que tengan, incluso de la nuestra. Es importante el él, no el yo. Pero bueno, la sociedad está así y es muy difícil cambiarla. Bueno, yo creo que la novela Tiempo de espinas puede ayudarnos un poco a darnos cuenta de todas estas cosas. Benito, algo que no se me puede pasar sin mencionarte, que me comentaste ayer y yo sé que sabes por dónde va, es que me dijiste que tienes una colección en tu casa de vinilos. Sí. ¿Cuántos? Cuéntanoslo, porque es que eso también es para mencionarlo. Tengo una colección de 13.800 discos de vinilo. 13.800 discos. ¿Cómo se guarda eso y dónde se guarda? Tengo una habitación a la que le llamamos así, la habitación de los discos, y la verdad es que comencé a coleccionar discos en 1972, estando en Alemania, en esas etapas que te digo de soledad que se vive, porque los amigos del colegio apenas los ves en el colegio, pero luego los alemanes desaparecen prácticamente. Entonces no tienes pandilla, no tienes grupo. Comencé a comprar discos allá en el 72, a finales del 72, y a día de hoy pues tengo 13.800. La mayoría son singles, aquellos de 2 canciones, una canción en cada cara. De hecho, tengo un programa de radio que lo llamo Vinilos A45 en homenaje a esos singles, a esa colección que tengo que, bueno, pues a mí me hace feliz. Si tuviéramos que ponerle una canción, una banda sonora a la novela Tiempo de espinas, ¿tendríamos un vinilo elegido, una canción, un cantante, un grupo, un autor? Yo le pondría, hay una canción de Minnie Riperton, no sé si te suena, una cantante americana que falleció desgraciadamente en el 79, tiene una canción que se titula Loving You, amándote, y el amándote es hacia el otro, es el dar el amor a la persona que tú quieres. Y yo creo que he intentado, porque veréis que hay violencia y muertes, he intentado escribir una historia de amor al prójimo, al ser humano. Pues, ¿qué te parece, Benito, si despedimos la entrevista con esa canción? Loving You, si la tenéis por ahí. La recuperamos, no te la preocupes. Aquí en la televisión recuperamos todo rápidamente. Vale. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido un placer. Vamos a animar a todos los que están en casa a que se embarquen y se enfrasquen en esta lectura, como les decimos, Tiempo de espinas. Además, nos contaba Benito antes fuera de cámaras que la foto de portada precisamente es su hija, así que bueno, es una foto que también es muy bonita y que ya nos lleva a meternos en el libro antes de empezar a leerlo. Sí, ojalá os guste. Muchas gracias, Benito. Ha sido un placer. Pues te esperamos para la próxima en 8 Magazine Salamanca. Muchísimas gracias. Bueno, pues les dejamos con esta canción y enseguida regresamos en este magazine con muchos más temas. Everything that I do is out of love and you. La 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 do 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 do. No one else can make me feel you bring
Please stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime, 'cause love in you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with love in you, and love in you. I see your soul come shining through, and every time that I'm more in love with you. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, do 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 do. No one else can make me feel the colors that you bring. Please stay with me while we grow